¿Hay ejercicios lesivos? No. Per se no, intrínsecamente no. Sí, Cualquier no, ejercicio todo. puede ser. Bueno, o todo tirarte por ninguno. la ventana es lesivo, pero hay... Como ejercicio per se, ¿Es la sentida no lesiva? tienen, Depende no de tu tienen ese capacidad. poder. El ejercicio no tiene ese poder. No está en el ejercicio. Tienes que poner un contexto de aplicación. Ujú. ¿Ok? Hablamos de carga, de tiempo de duración, volumen, etcétera, y hablamos de la capacidad de las estructuras del individuo que va a gestionar ese estímulo. Eso es lo que va a determinar si un ejercicio es lesivo o no. Puedes decir, este ejercicio tiene un promedio de lesión más alto que tal otro. Ya analiza el contexto. Es un ejercicio que se pone en un ROM en el que promedia la gente más débil o se maneja con cargas más Me altas. parece una buena reflexión. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo específico. Sí. Hay defensores o detractores del peso muerto. Ujú. Hay muchos detractores del peso muerto Sí. que dicen que es un ejercicio que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Mira, el peso muerto me parece el ejercicio más funcional que puedes encontrar. Es coger cosas que pesan del suelo. Aprender a coger cosas que pesan del suelo. No hay nada más Y funcional. es cierto de que eso, el más promedio de lesión en el peso muerto es más alto que en sentadilla, por ejemplo. Depende de cómo lo abordes. La mayoría de gente aborda el peso muerto con un ámbito competitivo de intentar subir más y más kilos Ya. forzando la máquina. Ya. Si lo haces así, pero si haces así, cualquier ejercicio va a Claro. ser muy lesivo. Claro. Creo que el peso muerto se ha llevado una mala reputación porque muchas de las lesiones vienen en la espalda. Y la espalda es una estructura, como decíamos antes, a la que le tenemos bastante miedo. Muchas veces trabajamos en posiciones muy estrictas de la espalda recta Sí. y nada más. No tenemos margen de... Bueno, y si me flexiono un Flexión, poquito la espalda, ¿qué Sí. pasa? extensión. Si Sí, compenso es- un poquito, no. Si de repente una fibra muscular no activa como debe, ¿el resto de fibras musculares saben coger ese trabajo a tiempo o no? Entonces, Sí. tiene muy mala Se reputación. integra la pobre capacidad en flexión de cadera que tenemos en términos de fuerza final de rango y en términos de rango per se, con la poca capacidad que tenemos también en la columna fuera de la posición neutra, que se suele recomendar. Por lo tanto, pues sí, es un escenario bastante promedio, es un escenario bastante proclive al drama. O sea, que Pero no eso es no que sea implica que lesivo per per se se, sea- sino no es per se. que somos débiles en el Sí. rango articular que requiere ese movimiento. Sí. La narrativa de cómo funciona la lesión es súper clara y aplica a todas las estructuras. Tú tienes una tolerancia al estímulo. Los músculos en una articulación dada pueden asumir X carga, X estímulo. Si tú excedes el estímulo, ocurre la lesión. Si no excedes el estímulo, el umbral, no ocurre la lesión. Lo que pasa es que ese umbral puede ser variable. Hoy he dormido peor, tengo el umbral un poquito más bajo. He hecho peor calentamiento, tengo el umbral un poquito más Estoy bajo. sobreentrenado, tengo el Estoy umbral más sobreentrenado. bajo. Y eso hay que Etcétera, tenerlo en etcétera, cuenta etcétera. cuando Eso hay que vas tener a en abordar cuenta. el entrenamiento. Muchas veces vale la pena decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo he dormido? ¿Hoy es el día de apretar? ¿Cómo están saliendo los números? Si tu programa dice, sube 5 kilos de peso muerto y los 3 sets anteriores te han sudado súper pesados, no subas No 5 subas, kilos. no, te vas Hay a- que- te tienes vas que a hacer una romper. modulación Te vas a diaria. romper, claro. Y ahí yo creo que es donde aparece muchas veces el problema. Muchas veces también de la mano de seguir una programática externa que te dice, te toca subir y hay que apretar. Sí, hay que tener en cuenta que siempre tenemos margen para mejorar. Las adaptaciones ocurren dentro de un umbral. El estímulo que tú tienes que lograr para generar una adaptación tiene que caer dentro de un umbral, que es el umbral de adaptación. Si el estímulo es demasiado bajo, es tan bajo que no genera una adaptación positiva en el tejido. Si es demasiado alto, genera una lesión en el tejido. Pero es un umbral, entonces si tú estás en un mal día o tienes la situación complicada, trabaja un poco más conservador, tiende a la parte más baja del umbral de adaptación. No vayas a rascar los máximos gains posibles en tu práctica, porque te la juegas más. Claro. ¿Qué papel tiene la respiración en el trabajo de movilidad? No es especialmente relevante, porque tampoco trabajamos en umbrales de intensidad muy altos. Si tú te expones a trabajos de intensidad muy altos en la práctica de movilidad, hablamos de escenarios en los que generalmente eres débil, lo más probable que ocurra es que no sepas gestionar el estímulo y petes. Entonces, se suele hacer trabajos de intensidad más moderadas, que son estímulos más o menos llevables. Esto no quiere decir que Que sea fácil, ¿no? Vuestro programa no es sencillo. No es fácil, pero no estás con necesidad de aguantar una apnea en un momento dado o de llevar la respiración de cierta manera porque si no, no sobrevives el set. Entonces, no es especialmente relevante. Yo suelo recomendar a la gente, por norma general, que lleve una respiración cómoda, que no aguante la respiración durante los ejercicios, porque además son sets relativamente largos, pues tienes que hacer 10 reps con isométricos de 6 segundos por rep y no respiras con normalidad, pues a mitad de set a lo mejor te toca parar
por la Porque respiración no y no puedes. por el estímulo, ¿no? También porque muchas veces contener la respiración implica una sobreestimulación del sistema nervioso en modo alerta. Estás como demasiado tenso. Entonces, tener una respiración normal, intentar respirar, mantener la postura, el ejercicio que sea y mantener cierta respiración, ayuda a tener un estado del sistema nervioso adecuado para un aprendizaje motor, que es lo que Sí. buscamos en esa posición. Como si intentas aprender a ir con la bici, vas Sí. apretando y conteniendo la respiración. No te Intentar centras en aprender, normalizarla, tienes es lo que yo- normalizarla. sí, normalizarla.